Hola, bienvenidos y bienvenidos a ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Definitivamente este no es un capítulo más, Ricardo, este es un espacio que hemos querido hacer para ustedes, para que nos conozcan un poquito más quiénes somos nosotros y en especial de dónde nació nuestro podcast, la historia de nuestro podcast. Bueno, Ricardo. Hola, Idale. Sí, de verdad que es un espacio interesante donde vamos a contarles un poco de la esencia de nosotros, tal vez de lo que hay detrás de cada una de las personas que estamos adelantando este proyecto. Ya son 4 capítulos al aire, Ricardo, que pues hemos tenido la fortuna ya de sacar y de colocarlo pues a consideración de la audiencia y gracias a Dios pues hemos contado con muy buenos resultados, en especial porque pues creemos que hemos tenido estas conversaciones tan genuinas, contadas con nuestros participantes desde su esencia, desde su vulnerabilidad, de una manera muy personal y muy auténtica. Entonces, bueno, asimismo queremos hoy contarles a todos quiénes somos y por qué nació el podcast. Sí, particularmente me gusta mucho, acuérdese cuando fuimos a empezar los miedos que teníamos. Sí. Y sobre todo si iba a tener acogida, y pues me he dado cuenta al revisar los comentarios y la participación de la gente que ha gustado, y sobre todo pues sorprendido porque ya van 4 capítulos. El tiempo corre bastante y se ha hecho pues digamos que un trabajo interesante. Nos han acompañado personas muy capaces, muy profesionales que nos han aportado, y creo que eso me ha gustado, pues me siento muy identificado con el material que hemos trabajado, y sobre todo me gusta muchísimo porque aporta valor. Yo sí le quiero preguntar a usted una cosa, Ricardo. Ajá. Cuando yo llegué a su oficina a contarle mi sueño, a contarle esta historia, ¿usted qué pensó? Empezando desde el nombre en adelante. Bueno, me llamó la atención mucho la pregunta que creen las mujeres que piensan los hombres, pero lo que no entendía un poco era como la misión, un poco así como dicen, el propósito, o sea, qué se buscaba, como cuál era el papel de nosotros ahí. Sin embargo, viniendo de usted y conociéndola, pues sobre todo por la trayectoria que tienes y que en algún momento de nuestras vidas nos cruzamos laboralmente, pues dije, hay algo interesante ahí. Debe haber algo. Ahí debe haber algo interesante, y pues me gustó porque se trata como, obviamente tú me diste un contexto de que íbamos a generar un contenido de valor que genera sobre todo conciencia y como desmitificar cosas entre los géneros. Entonces me gustó porque pues digamos que en la experiencia que tengo del tema de profundizar en el coaching, en la terapia, me llamó mucho la atención. Entonces dije, ahí digamos algo que explorar, como en el tema de cuando uno explora algo nuevo, y probablemente es algo interesante, y por eso me llamó la atención y me vinculé. Pero sí, te aclaro que no entendía muy bien el contexto, por así decirlo, a dónde queríamos llegar. Bueno, y ahora después de 4 capítulos con 4 temas que hemos tocado pues a profundidad, con esa sinceridad tan valiente de las personas que han participado, ¿qué piensas ahora de la esencia del formato? O sea... No, me parece súper, y sobre todo, no porque yo lo diga, sino sobre todo cuando uno lee los comentarios, el aporte de la gente que le ha gustado. Entonces me parece que el formato tiene mucho sentido y cumple un gran propósito, sobre todo que era el que habíamos hablado al comienzo de generar conciencia y desmitificar ciertas cosas, ¿no? Sí, yo tenía todo eso como que aquí, y en mi plan de negocio lo armé, pero la verdad cada vez que le explicaba a alguien, desde que le contaba, digamos, ay, eso es como, ese nombre es como para una obra de teatro, ese nombre es como para, yo decía, ¿sí será que eso sí tiene sentido? Decía yo, sí, pero no es un juego de palabras, o sea, sí tiene significado, o sea, y yo volvía y lo repensaba y lo decía, no, lo que creen las mujeres, entonces lo había colocado así inicialmente, pero no, es que creen las mujeres que piensan los hombres. Y entonces, bueno, a raíz de eso nació este podcast. Muy bien, y de verdad que te felicito, Yale, y gracias por invitarme a ser parte de tu proyecto, y sobre todo porque podemos hacer
y seguir construyendo grandes cosas. Las personas que hemos invitado, los profesionales que nos han acompañado, también les agradecemos aquí en público, porque también hicieron el mejor aporte que pueden hacer desde su hacer, por así decirlo, y desde su esencia, obviamente, porque también contaron experiencias que han vivido. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es como antes de que te ocurriera esta idea, ¿tú qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿O quién es Idale, digamos, en el fondo, como para que nuestra audiencia tenga un conocimiento un poco más detallado de lo que es Idale? Parece una pregunta sencilla cuando le preguntan a uno eso, precisamente, valga la redundancia, ¿quién eres? Y la verdad que ahí uno comienza, es difícil, la verdad. A ver, una mujer llena de sueños, siempre he sido muy soñadora, la verdad, desde niña. Siempre fui muy soñadora y en especial siempre fui consciente de que era capaz de hacer muchas cosas. ¿Cómo? A veces no sabía cómo, pero sí sabía por las circunstancias de pronto en las que uno se cría, de que se pueden hacer muchas cosas porque los sueños lo llevan a uno a eso, ¿sí? Y uno mismo se construye como la forma, como hablando en proyectos, como la metodología. A mí me encantan, la verdad, los proyectos por eso, porque ayudan a construir metodología, el método, y entonces en esa misma medida uno dice, es la forma de llegar a un resultado. Soy una mujer que vengo de un pueblo del Cesar, me vine para Barrancabermeja a los 17 años a estudiar por una beca que me había ganado, gracias a Dios. Creo que si no hubiese sido así, hubiese sido un poquito más difícil cumplir mis sueños, pero algo que estoy segura es que los habría cumplido. Porque siempre quise salir de mi pueblo a estudiar y regresar algún día, de pronto no a sentarme directamente allá, pero sí a aportarle a mi pueblo algo de eso que uno va, se capacita y debe llegar a aportarle valor. A devolver algo a la comunidad. Claro. Exacto. Ese es un sueño que creo que comparto contigo, o sea, siempre la reflexión que uno se hace como profesional y como ser humano es, bueno, yo ya he logrado ciertas cosas, pero ¿cómo podría contribuir a mi comunidad, a mis conciudadanos, por así decirlo, respecto a compartir esto que yo logré, sobre todo generándoles como esa, lo que llama una inspiración? Exacto. Porque uno dice, si yo pude, hay muchas personas que uno ve que en un momento dado como que dicen, no, yo no puedo, eso lo hizo usted, pero al final todos podemos. Todos podemos, porque todos tenemos las mismas capacidades, es cuestión de explorarlas, es cuestión de movernos, de hacer que las cosas sucedan. Muy bien, Idale. Y digamos en cuanto a tu, además digamos desde su esencia, porque eres un ser humano valioso, ¿en qué te formaste? Como que estudiaste, porque de todas maneras eso es importante. Vos hablabas de una beca y quiero aprovechar ese momento para darle las gracias a todas esas instituciones que se les ocurre inventar las becas, porque yo también soy resultado, digamos, o mi formación es resultado de una beca que logré con mucho esfuerzo y que después que uno sale del bachillerato como que tenía así esa nebulosa, como que ahora que estudio no tengo dinero para ir a estudiar y tal, y de pronto alguien le dice a uno, vea, allí puedes concursar en tal cosa y bueno, yo estudié lo que estudié porque también tuve la oportunidad de una beca. De una beca. Y agradezco mucho a las personas que me orientaron hacia eso y me ayudaron a conseguirla, ¿no? Porque... Sí, claro. Bueno, las becas, genial, de verdad que sí. Hoy en día quizás es un poco más fácil obtenerlas. Yo estoy hablando del 96, en que me vine para acá a estudiar. Realmente nunca había salido de mi casa, o sea, la verdad, sí, yo hacía parte de danzas del colegio, la banda, cuando eso se llamaba banda de guerra. Muy activa, muy activa, claro, hablando. El modelaje, me gustaba el tema del modelaje, jugaba fútbol, hacía muchas cosas, la verdad, las que uno podía hacer en un pueblo, los recursos que habían en ese momento. Y realmente fue maravilloso, me vine a estudiar, la verdad, habían 5 carreras que podía escoger para la beca, y la verdad lo hice más, la carrera que escogí, más como porque era el entorno lo que me motivaba o lo que en ese momento me influenciaba a estudiar, que era, pues yo crecí en un sitio donde productor de palma,
de aceite, o sea, la agroindustria era lo que uno veía, entonces precisamente estudié ingeniería agroindustrial en ese momento. Luego tuve la fortuna de hacer mis prácticas empresariales en la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio. Ahí tuve la oportunidad de estar en el sector alimentos de Barrancabermeja. En ese momento estaban apoyando la creación de los diferentes subsectores del sector alimentos, entonces fuimos pioneros en eso y tuve la posibilidad de estar en la creación de empresas, de bollos, de dulces, apoyar los diferentes como subsectores. Como emprendimiento, sí, apoyar, estuve en el área de proyectos específicamente, entonces pude tener una formación desde lo práctico en proyectos, duré 5 años en esa institución, luego ya pasé a otra empresa, una multinacional, donde pues gracias a Dios tuve la fortuna de estudiar, hice una especialización en gerencia. Estuve prácticamente 10 años en áreas de mantenimiento, coordinando áreas de mantenimiento, donde esas áreas era muy típico ver a los hombres estar al frente, liderando género masculino. Exacto, el género masculino, liderando esas áreas. Entonces me gustó porque eran más que todo trabajadores hombres los que tenía, y la verdad uno hace equipo de trabajo del carajo con los hombres, o sea, igual con las mujeres, solo que uno va con temores pensando que como son hombres, la mujer está liderando. El respeto, cosas de esas, o que porque es una mujer no le van a obedecer, y cosas de este tipo. No, totalmente distinto, pero es también como uno lleve las cosas, ¿no? El manejo que uno le dé. El estilo de trabajo, el estilo de liderazgo. Sí, el estilo de liderazgo. Marca mucho la diferencia, claro. Es vital, Ricardo, porque la gente no se mueve, la verdad, si tú no los tratas también de una manera respetuosa, y también inspirar a la gente participativa, ¿no? Y con el ejemplo, exacto. Luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría en administración de negocios. La verdad, pues eso me ha aportado muchísimo porque pues me ha gustado, a mí me gusta el tema de los negocios, entonces ya a nivel familiar nos metimos también por ahí a ser parte de una sociedad donde aportamos también, donde te digo, a San Alberto Cesar, desde una empresa que hay allá, la cual es una ISP. Y bueno, siempre nos ha gustado de donde uno viene también como el tema del campo, de las fincas, entonces pues hemos tratado también al máximo del campo, desde la producción primaria de pollos, de huevos y demás, pues primero como autoconsumo, y después pues también nos dimos cuenta que era también productivo y sobre todo que ayudaba a uno a autosostenimiento de la misma finca o parte de la finca, poder y cómo explotar. Tener una fuente de ingresos adicional, ¿no? Adicionales. Que es como también un sueño casi de todas las personas, ¿no? Tener una granja que sea productiva. Que sea productiva, sí. También me ha gustado combinar eso con la docencia. Yo creo que a mí me gusta mucho enseñar, pero enseñar desde lo básico, o sea, que la gente entienda desde el cómo y desde lo práctico. Es decir, de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido de trabajo, pues ha sido 21 años laborando con empresas, también aportarle eso, o sea, que los estudiantes entiendan cómo es un entorno afuera cuando salen, ya a trabajar, cómo van a interactuar más, sí, obviamente la parte teórica es súper importante, pero es también como de esos casos prácticos donde uno les pone a los muchachos, bueno, vamos a analizar esto, cómo harían, juego de roles, muchísimas cosas así, ese tipo de metodologías, la verdad siempre me ha gustado implementarlas cuando he tenido la oportunidad de ser docente, para diferentes carreras. ¿En qué área específicamente de la docencia te has desempeñado? Es decir, que te fascina, que te gusta enseñar. Me gusta en todo lo que tema parte administrativo, liderazgo, emprendimiento, empresarismo, como un poco de poner en práctica eso que estudié en los posgrados, y pues también en el área laboral. Los últimos 16 años para mí fueron más administrativos, en recursos humanos. Entonces esta parte yo creo que me hizo, estoy por ahí terminando una especialización en recursos humanos, entonces yo creo que eso me hizo a mí ser un poco más empática y más ubicarme desde la posición del otro, pero desde esa sensibilidad real, ¿sí? Porque pues es muy fácil uno decir, sí, ponerse en los zapatos del otro, pero realmente cómo te pones en los zapatos del otro, ¿sí? Claro. O sea,
sentirlo de verdad. La famosa empatía que se menciona, pero pocos la entienden. Sí, exacto. Bueno, Ricardo, pero yo ya conté quién soy yo y qué estudié. Ajá. Pero a la gente también le gustaría contar, saber quién es Ricardo, que nos cuentes. Bueno, desde la esencia es un ser humano común y corriente como todos, sí, con miedos y con sueños, especialmente más sueños que miedos, y que incluso he venido aprendiendo a gestionar los miedos, y ya un poco los miedos que me quedan. Qué bueno. Me queda el miedo biológico, ¿no? Que es necesario porque es el que nos salva del peligro, pero ya los miedos infundados, sí, y eso los he aprendido a manejar. Digamos que yo puedo resumir mi historia así como de crecimiento, por allá cuando tenía como 12, 13 años, porque siempre fuimos como niños trabajadores. Trabajaba en una finca de una tía que nos da la oportunidad pero como trabajadores de campo, ¿no? Sí. Limpiando finca y eso. Y yo siempre, alguna vez me hice una pregunta y es como, ¿este va a ser mi futuro? No porque no me gustara lo que sea mi papá, porque pues eso es lo que sea papá. Sí, claro. Pero yo dije, no, yo quiero trabajar algún día en una oficina, en el aire acondicionado. Es un poco como la materialización de aquella metáfora que plantea Joe Baker de la visión del futuro, ¿no? El poder de una visión. Y él dice, si a los niños se les preguntara en cierta edad de la infancia qué quieren ser cuando grandes, le aseguro que todos aquellos que tienen claro su sueño van a llegar allá. Y los que no tienen claro, muy probablemente no terminen ni el bachillerato. Ricardo, fíjese, perdón que te interrumpa ahí, fíjese que una vez, y eso sí tiene un sentido tan profundo como real, porque me acuerdo tanto yo para la universidad con mi morral, con lo del transporte, el bus, sí, la buseta que uno cogía, y yo vi una señora más o menos como en sus 30, que ella, pues yo estaba como muy joven, muy a los 21, 20, no, pues ya a los 21 había terminado la universidad, y la vi que iba en su carro súper peinada y como hablando o algo, y yo me quedé mirándola así y yo vi que pasó el carro y yo dije, algún día tengo que ir en un carro así y súper, y los sueños se hacen realidad. Un modelo, sí, y digamos que esto también fue como mi inspiración. Digamos que vivíamos cerca como a las oficinas de Ecopetrol, entonces uno entraba allá, gente con aire acondicionado, todo, y en ese calor, y uno por allá. Usted dijo, ahí estaré. Yo algún día debo tener un cargo de responsabilidad, de gerencia, más o menos en ese momento. Y pues ahí viene como todo el desafío de cómo llegar allá. Y bueno, el destino le va planteando uno los desafíos y los va uno cumpliendo. Y así pude, pues como te mencionaba, con una beca estudié economía, para resumir. Y empecé en la empresa donde los dos estuvimos en algún momento, que es una fundación de aquí de Barranca. De ahí trabajé 5 años más o menos. A los 5 años entonces logré pasar ya a la multinacional, donde me desempeñé más o menos 26 años en el área de talento humano. Y ¿siempre estuviste en esa área de talento humano, los 26 años? La mayoría estuve en talento humano, muy pocas oportunidades estuve como haciendo de generalista en algunos procesos. Pero fueron unas oportunidades muy pocas, la verdad siempre estuve en talento humano. Solo cambié como de procesos, generalista, luego la parte de manufactura, luego la parte de cadena de suministro, que fue como la última experiencia que tuve los últimos 5 años, antes de retirarme voluntariamente de la empresa. Básicamente eso. Pero también has tenido la oportunidad de ser docente, ¿cierto? También me fascina enseñar, bueno, también los temas de gestión de talento, el liderazgo, el tema de comunicación, relaciones laborales, todo lo que tiene que ver con negociación me apasiona. Y bueno, también tengo mi hobby, que es como lo que llamaría uno ¿cómo se llama? Una pasión, que es la lectura, ¿no? Me fascina mucho leer libros de crecimiento personal y también de economía y eso. Entonces trabajé mucho tiempo en las universidades como en la parte de lo que tiene que ver con prácticas empresariales, el tema de principios de economía, después trabajé principios de costos. También me gustan las finanzas. En algún momento es muy integral, Ricardo. Sí, pero principalmente me gusta, ahorita estoy definido todo el tema de desarrollo personal. ¿Tienes tu empresa por aparte también y lo estás haciendo? También,
decidimos en familia montar una empresa o crear una empresa de consultoría que llama Más Humanos SAS y trabajamos todo el tema de capacitación, coaching y en los últimos años me certifiqué con programación neurolingüista e hipnoterapeuta clínica para hacer como ya terapia derivada de los coaching cuando las personas tienen problemas ya bastante complicados, digamos así, de superar, entonces se hace ya como un tema de terapia. Pero un poquito eso lo vamos a tocar en un podcast específicamente más adelante, si Dios quiere, porque eso es un temazo. Sí, sí. Ayudar a superar sobre todo heridas emocionales de infancia y todo este tema de derribar las interferencias internas y desarrollar nuestro potencial. Sanar el niño interior, exacto. Todos tenemos un potencial extraordinario, pero las interferencias son las que nos llevan a pensar que no podemos, que no queremos. Y esas interferencias tienen muchas causas, ¿no? Entorno familiar, entorno académico, entorno empresarial. De hecho, tú puedes llegar a una empresa, como la historia que tú cuentas, muy brillante y te tocó un maestro rasposo, o sea, un jefe autocrático que no te deja pensar, entonces tú al final puedes comprar esas ideas de que no eres buena, que no sé qué, porque 3 ideas que le propongan, no, y dale lo que usted dice, y finalmente terminas convencida de que no, porque de pronto esa persona tiene tanta influencia hacia lo negativo que hay personas que se dejan convencer y te cortan y lo terminan apagando, y entonces son aquella persona que usted dice, bueno, ¿qué pasó con esta persona que era tan brillante, tan alegre, y de pronto un momento a otro tú la encuentras? Es eso, que compramos ideas que no nos corresponden, pero a veces terminamos convencidos. Eso se llama interferencias, ¿no? En la metodología de coaching y la programación neurolingüística es una herramienta que también ayuda muchísimo a esos temas. Vale. Y dale, ¿podrías contarle a la audiencia, a la gente que nos ve, que nos sigue, que han venido acompañándonos en este importante proyecto, cuál fue el momento que marcó, digamos, el hito que marcó la historia para que tú lanzaras este podcast, para que te decidieras salir al aire con el proyecto? Que incluso me buscaras para que te acompañara. Sí, bueno, ahora que lo pienso, o sea, realmente fue como la suma de muchas cosas y no fue, digamos, un momento específico, sino que yo pienso que Dios lo va preparando a uno cada día para dar el siguiente paso. Lo que tú hablabas ahorita de la parte emocional y de toda esa gestión que uno hace a diario, pienso que fue muy importante porque primero empecé como a escribir yo qué quería hacer después de haber dejado o haberme ido de un trabajo pues, al cual yo le dedicaba muchísimo tiempo. Decía a mi hijo mayor, cuando me hicieron las palabras de despedida, decía, yo a esa empresa la veo como mi tercer hermano. Y básicamente es así, porque pues, tú bien lo sabes que uno se levanta, desde mucho antes de levantarse, pues uno ya está pensando en como que los compromisos que tiene todo el día y demás. Cuando ya uno deja de estar, de parar como con tanta agite, y de cierta manera hoy día le llamamos a todo estrés, y sí que genera estrés, no podemos decir que no, llega uno, obviamente tiene otros quehaceres, pero ya no tiene ese tiempo al 1000% dedicado a esto. Entonces tú dices, wow, como que ¿y ahora quién soy yo? Como que ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? A pesar de que tú tengas una familia. ¿Qué más hago con mi vida? ¿Qué más hago con mi vida? Tengas una familia, tengas otras cosas, pero se te quita es como la dopamina de cierta manera, ¿sí? Entonces yo empecé a escribir porque yo dije, yo no puedo seguir en el mismo corre-corre que traía, pero sí quiero darle un significado a mi tiempo, y quiero que mi tiempo, o sea, no se esfume, o sea, porque a veces tiende uno a la procrastinación. Creo que es un estado mental que no nos lleva, o que nos lleva a precisamente a malinvertir el tiempo, a aplazar las cosas. Y creo que caí ahí, a buscar Ricardo. el momento perfecto. Exacto, y creo que caí ahí. Creo que estaba cayendo también como en momentos no es de depresión, porque yo no puedo decir, gracias a Dios, que lo he tenido depresión como tal, sino que tenía momentos de tristeza que sobrellevaba cada día, porque creo que
uno después de salir de tanto tiempo, estar tan ocupado y enfrentarse a algo de que estás medianamente ocupado, como que dice, wow, ¿qué está pasando con mi vida? Soy improductivo, como que no tiene sentido. Y no es que tenga sentido, sino hay que darles nuevamente resignificar esa otra parte de tu vida que empiezas a vivir, a nacer. Ya no era Idalí Parra de tal empresa, sino ahora era Idalí Parra Ávila, yo que soy. Entonces empecé a escribir y siempre le contaba a mi hijo mayor, mira, tengo esta idea. Y él, qué bien, mamita, muy bien, va muy bien. Mira esta idea, ¿qué tal? Ya sé cómo se va a llamar. Es más, hice mi tablero de visión y demás, lo pegué detrás de la puerta de mi habitación. El poder de la visión. Ajá, que mi esposo lo veía ahí como que a veces me veía los... La locura que es. Sí. Y le puse nombre, porque una vez me levanté y yo dije, se va a llamar de tal manera. Pero fue así, o sea, se me ocurrió, me levanté. Entonces, eso se llama perdón. Momento de inspiración, ¿no? De inspiración, sí. Es más, yo puse una agenda, yo dije, porque yo en la noche pensaba... con el corazón y el universo nos llegan la inspiración. La inspiración, ¿no? Y porque yo dije, oiga, yo pienso muchas cosas de noche, o cuando antes de acostarme, o cuando antes de levantarme, y no las escribo, y después cuando me siento en el computador, pues se me han olvidado. Entonces la puse y lo anoté, así se va a llamar. Entonces le dije a mi hijo, se va a llamar así. Te lanzaste y todo, ¿y qué miedos tenías antes de salir todavía? Pues la verdad, yo creo que los miedos cuando fueron más antes de lanzarlo. Cuando ya yo dije, esto se fue, ya yo esa parte sí me conozco, y cuando me meto en algo, o sea, yo trabajo en eso y le doy duro y lo saco adelante, o sea, yo me conozco en eso, o sea, si yo empiezo aquí a hacer un trabajo... Hay perseverancia ahí, por así decirlo. Si me dan las 2, 3, 4, 5 de la mañana, o sea, y si me tengo que levantar de ahí para salir y empezar a trabajar en otras cosas y todo, o sea, yo lo hago, ¿sí? Entonces, pero eran muchos temores, esto sí funciona, o sea, sí tendrá la razón de servicio que yo quiero que tenga, sí le sirve a alguien. ¿Cómo se hace? Algo en algún momento de su vida, porque básicamente eso es mi propósito, que le sirva a alguien en algo, en algún momento de su vida, de que esté pasando. Entonces, independientemente, que porque me preguntan mucho, eso sí da, eso sí monetiza, eso sí, y yo digo, pues yo no sé, o sea, yo no sé si eso algún día de algo, o sea, por ahora yo sé que esto necesita una inversión, de sentarse uno a escribir, de contactar, tú sabes, de lo que hemos venido haciendo. Pero sí da, y en el tiempo dará, porque, bueno, he escuchado, por ejemplo, a Cala, que habla precisamente de la monetización de negocios, y él dice, cuando tú estás trabajando en tu propósito, lo demás llega por añadidura, es decir, si tú haces bien lo que estás haciendo y lo haces, que es un poco, lo mencionaba Julián en el podcast pasado, Ikigai, es decir, lo que te apasiona, cómo lo organizas y lo haces bien y le pones amor, al final lo demás llega por añadidura. Eso básicamente. Y yo pienso que más que, o sea, sí encontré un resignificado para mi vida en esto, Ricardo. O sea, les tengo que ser sincera, porque sí, me siento viva, o sea, no era que me sintiera, que estuviera no viva, muerta, solo que te sientes aportando algo de valor. Exacto, algo de valor, porque es que yo sentía que venía aportando valor a la organización donde estaba, siento que le aporto valor a mi familia, a mis hijos, digamos, a la empresa donde también aporto mi trabajo, a la finca y demás. Pero yo digo, o sea, yo tengo que aportarle algo a la sociedad, lo que hablaba también el podcast la vez pasada, Julián, ese legado. Entonces yo digo, uno tiene que pasar en esta vida y dejar una huella. O sea, ¿qué voy a dejar yo? ¿Qué le voy a dejar yo? Y digamos que hay una gran diferencia cuando uno trabaja como para otros sueños, entre comillas, porque es cuando uno es dependiente y de pronto o trabaja en otros proyectos donde hay otros socios, pero uno hace una partecita. Exacto. Y aquí metafóricamente tú tuviste como la creación de un hijo, por así decirlo, otro hijo tuyo. Concebí otro hijo. Lo creaste, lo trajiste a la vida y lo estás moldeando, pero es tu creación. Entonces, claro, eso digamos, le hace sentir a uno como que, wow, esto es un producto netamente mío y estoy contribuyendo, estoy viviendo el propósito a través de eso. Exacto, así es, Ricardo. Súper. Bueno, y dale, digamos que cuando ya tienes todo prácticamente organizado y te das cuenta que esa era como la idea que querías desarrollar, ¿cómo te das cuenta que ya vas por buen camino, que estás realmente en lo que esperabas, en lo que querías hacer? Bueno, realmente cuando
las personas le escriben a uno, allegados o conocidos, y uno cree que o sea, uno lo lanza y uno dice, bueno, se fue. Cuando dicen, oye, a mí me sirvió qué días que escuché esto, porque realmente sí, o sea, yo sí me sentía así, o sea, cuando comienzan a decirle como que esto, a llevarlo a su plano personal. Hacen conciencia, que es lo que se busca. En algún momento, hacer conciencia, claro. Lo del insight que se hablaba en uno de los capítulos. Sí. Y cuando uno ve como esas conversaciones que se generan y comienzan a propiciar, hay algunas que serán discusiones y demás, pero esto también atrae que la gente aborde los temas y que los traiga a su vida y que en algún momento, si conocen a alguien, sepa de que esos temas se pueden trabajar y que hay personas que pueden ayudar. Hay lo otro es detrás de cada cosa. Claro, cuando me escribe la psicóloga, la terapeuta del capítulo de Alcohólicos Anónimos y me dice, mira, me están contactando porque ya tengo otras citas, ya tengo unas citas porque hay una señora que quiere ayudar a su hijo, ¿sí? Entonces yo digo, claro, ahí estamos contribuyendo. Estamos contribuyendo, vamos por buen camino. Y ahí es donde te digo que finalmente eso se va a volver pues un proceso tan bonito que va a generar, va a redituar, porque el proceso está bien. Bueno, lo que venga en manos de Dios. El universo. Bueno, hay otra pregunta interesante y es si para buscar el título o el tema del podcast se relaciona con algo, una vivencia tuya, con alguna anécdota de tu vida. O sea, ¿cómo se te ocurrió esa brillante idea? Bueno, Ricardo, yo cuando estaba niña, yo siempre veía que mi papá estaba callado, o sea, y yo, pues uno como que siempre veía como que eso es lo normal, o sea, que las personas como que los hombres estén callados, o sea, no digan mucho. Las mamás no hablan más y cantaletean y regañan y de todo, eso pensaba yo. No dejan hablar mucho, no mentiras. Sí, no, yo te dejo hablar acá bastante, Ricardo. Y yo decía, ¿qué pensará mi papá? O sea, pero yo estaba muy niña, ¿sí? ¿Qué pensará él? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Por qué tan callado? Sí, ¿por qué tan callado? O sea, era una cosa como ensimismado, demás. Cuando yo soy madre de 2 hijos varones, 2 chicos, o sea, Dios tuve la fortuna de ser madre de 2 hijos varones, no tuve niñas, y con mi esposo quisimos tener niñas, pero dijimos, no, estos son nuestros hijos y ya. También, pues, obviamente soy casada y he tenido, la verdad, que gestionar muchas cosas para entender a mis hijos y a mi esposo, ¿sí? Soy la única mujer en casa, igual que muchísimos casos en el mundo. Como te decía, tuve muchos compañeros de colegio, de la universidad y todo, y eran muchos amigos hombres, ¿sí? O sea, se me facilitaba, igual que con las mujeres, solo que los hombres conectaba muy bien, porque yo hacía los trabajos y yo los compartía. Eso sí les decía, ojo, que no me vayan a dar una mala nota por decir que yo soy copia suya o que alguien me copió a mí. Sí me va a entender, era lo único que les decía. Yo la copia. De resto, o sea, si te puede ayudar, colaborativa. Hágale. Sí, colaborativa. No tenía problema con eso. Cuando empecé a trabajar, mi segunda experiencia, a laborar en esta multinacional, pues obvio, colaboradores hombres, compañeros de trabajo más que todos hombres, muy pocas mujeres éramos, y siempre me contaban, digamos, algunos casos. Obviamente entramos en un momento de confianza como jefe, porque yo soy de las que más, o sea, soy una fiel, digamos, pienso que todo jefe debe conocer, mejor dicho, plenamente a sus colaboradores. O sea, no estoy hablando de que les averigüen su vida personal a manera... El lenguaje de liderazgo un poco líder coach. Es decir, no solamente dedicarse a hacer seguimiento, control, tareas, sino también qué hay detrás de cada ser humano, ¿no? Ver a la persona como el ser humano que hay ahí, y eso realmente es una clave para el liderazgo. Exacto, porque en las evaluaciones... La formación, escuchar la problemática de cada uno. Porque uno no ve el trabajador. Y no le vas a resolver, pero el hecho de que tú te tomes el tiempo de escucharlo ayuda muchísimo. Y enormemente, hay personas que han salvado a otras de un suicidio por escucharlo. Solo por escuchar, Entonces, eso es muy interesante. Claro, Ricardo, entonces me sentaba en las evaluaciones de desempeño y yo decía, es que acá ellos no son un número, o sea, ellos sienten igual que yo, y a todos nos interesa estar bien evaluados, pero ¿por qué esa persona no ha alcanzado esos resultados?
vámonos a eso, o sea, ¿qué le ha impedido? ¿En qué se le puede aportar? Entonces ellos comenzaban a contarme, obviamente empezaban desde lo laboral, pero también pasaban a su plano personal, emocional y familiar. Entonces decían, es que mi esposa cree que nosotros Claro, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que me contaron que se quedaran ahí. Sí, claro, no entiendo. Pero digamos que de ahí te surgió como la idea. Sí, porque claro. Las mujeres creen muchas cosas que los hombres ¿y por qué me cuentan o asumimos y resulta que no era así. No, que no es así, okay. Claro, y se veían bravos, se veían fuertes unos, otros, mejor dicho, o sea, de todo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me cuentan a mí? Entonces eso, porque yo los escuchaba, o sea, y al máximo, trataba de no censurarlos, de no, digamos, que se sintieran al descubierto, era una confesión ahí. Claro. ¿Sí? Entonces, el secreto profesional. Claro, el secreto profesional. Entonces, creo que de ahí nació Ricardo, genuinamente de ahí nació. Ok, es tu vida. Bueno, Idale, mirando, digamos, los comentarios, la participación de las audiencias, de las personas que nos siguen en las diferentes redes, queremos aprovechar este momento, obviamente me parece un momento excelente para agradecerle a las personas que nos han seguido. Como vos comentabas, de pronto a algunas personas les ha servido para hacer conciencia y reflexionar y de pronto revisar, les ha hecho clic, por así decirlo, en las problemáticas que viven o que han vivido. Sí. Y en ese orden de ideas queremos agradecer los aportes, los comentarios, que sabemos que son siempre con muy buena intención y se les ha venido respondiendo a través de nuestras redes, e invitarlos a precisamente que hagamos la reflexión y precisamente el hecho de aportar ahí también estamos construyendo, porque ese aporte les sirve a otras personas que lo leen y les genera reflexión, los invita también a participar. Respecto al comentario de nuestra seguidora Valentina, creo que se llama, digamos que la invitación es a entender que los seres humanos no actuamos de cierta manera porque queremos, sino porque tenemos unos patrones. Sí. Y especialmente como esa época se trataba precisamente del empoderamiento femenino respecto a la masculinidad, y el tema es que los patrones machistas pues son muy comunes en las culturas, y no solamente en la nuestra, ¿no? Sí. Aunque hay países donde están más marcados, y parece ser que, lo decía el psicólogo, en Latinoamérica pues es más marcado el patrón machista, en sociedades como la mexicana, la colombiana, y de pronto, bueno, no sé hacia Sudamérica porque no conozco, pero el tema es, no actuamos porque queremos actuar así, es porque hay un patrón detrás. Y no podemos cambiar las personas. Por ejemplo, yo no podría, si mi papá en este momento no está vivo, pero si quisiera cambiar a mi papá, yo no lo puedo hacer desde el punto de vista de decirle tiene que cambiar, sino él cambia en el momento que hace una reflexión y interioriza y dice, esto no me define, y puede decidir usar un color sin que eso lo defina, ¿no? Básicamente. O sea, me refiero al cambio interno. Claro, yo no puedo hacer que alguien cambie. Básicamente eso. También había otro comentario ahí de que es chévere no poner los huevos en la misma canasta, ¿no? Sí, hay otro que es sobre el podcast de jóvenes emprendedores. Sí, jóvenes emprendedores. Que es como una metáfora de cuando se hacen inversiones y digamos, como nuestro participante Julián habló del riesgo, que los hombres somos más dados al riesgo y de pronto incluso a insistir hasta que nos quebremos. Entonces él decía que entiendo el comentario como que bueno, para que eso no suceda, no ponga todos los huevos en una sola canasta, y esa es una metáfora que utilizan en finanzas y en economía, ¿no? En las bolsas de valores. Sí. La utilizan mucho los economistas para decir, bueno, haga un portafolio integral, ¿no? La diversidad de la economía aún familiar. Sí, y hoy en día mucho más en estos entornos que son de mucha incertidumbre, hay que hacer portafolios integrales, no se puede invertir todo en una sola cosa. Sí, y de paso, no todo en bienes raíces, no todo en acciones, sino reparta, si tienes... Ese 100% hay que repartirlo en diferentes escenarios. Y dale, ¿qué le podría decir usted a las personas que nos están viendo que de pronto quisieran participar en este programa? Porque la idea es que la invitación es aquí, invitamos a profesionales, nosotros revisamos los temas que queremos tocar, pero que también pueden, digamos, ¿qué le dirías a esas personas? Sí, no, que si existen profesionales, empresas, marcas que creen que pueden aportar valor
a este proyecto que estamos haciendo en beneficio de lo social, de la comunidad en general, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. ¿A dónde nos encuentran, Ricardo? Bueno, nosotros en este momento nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok, que son como las plataformas que más se utilizan para todo este tipo de generación de contenido de valor. De verdad que agradecidos estamos, pues obviamente con Dios, con la vida y con todas las personas que nos ven de manera recurrente o de manera esporádica. De verdad que nos ayudaría mucho porque son muchas vistas, solo que la gente a veces ve y cree que con me gusta ayudan los proyectos, pero ayudaría mucho más si entran al canal, se suscriben para que les estén llegando todas las notificaciones y obviamente pues van a ser seguidores recurrentes y nos van a aportar muchísimo al proyecto. Este es un proyecto muy personal que lo estamos haciendo con mucho amor y pues que está saliendo precisamente en beneficio de todos y de quien lo pueda necesitar. Entonces, bueno, Ricardo, muchas gracias por este espacio, de verdad que sí. Queríamos hacerlo porque pues nos dijeron, también fue uno de los comentarios que nos hicieron, y es que, bueno, pero ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde nació eso? ¿Cuál es la historia? ¿De qué se trata? O sea, cuéntenos también qué es. Entonces quisimos hacer este video precisamente para que nos conozcan y sepan de qué se trata el podcast. Yo creo que Ida, sí, digamos que cerrar con una frase, y es que todos los seres humanos tenemos una virtud. Esa virtud es como en la que nosotros nos sentimos muy bien, y tal vez tu virtud es la de facilitar, enseñar, tal vez la mía es un poco de servir. Me siento muy contento cuando sirvo. Bueno, Ricardo, muchas gracias, agradeciéndoles a todos por el espacio y ya saben, síganos viendo qué creen las mujeres que piensan los hombres. Hasta una próxima oportunidad.